El viento cortante barría las estepas mientras Thomas caminaba con sus pies descalzos magullados por la dura tierra. No había comido nada durante 2 días excepto algunas raíces secas. Sus ojos, hundidos y cansados, buscaban cualquier señal de refugio. Pero todo a su alrededor era desolación. Desde que sus padres murieron en la epidemia, se convirtió en una carga para el pueblo. Otra boca que alimentar, dijeron. Al final, lo echaron sin contemplaciones, con solo la ropa que llevaba puesta y el estómago vacío. Fue en la mañana del tercer día cuando lo encontró. El burro yacía al lado del camino, delgado, con los huesos asomando a través de su piel áspera. Tenía heridas en las patas y una mirada de resignación, como si aceptara que ese era su final. Tomás se acercó lentamente, temiendo que el animal se asustara, pero el burro no reaccionó. Se agachó a su lado y por primera vez desde que todo había sucedido, sintió que no estaba solo. Lo llamó Platero. No sabía por qué, pero él nombre me pareció apropiado. Durante días cuidó al burro lo mejor que pudo, compartiendo las pocas migajas que encontraba. El animal, aunque débil, correspondió con compañía silenciosa. Juntos cruzaron tierras áridas, durmiendo bajo el cielo helado. El hambre dolía. La soledad pesaba, pero ahora se tenían el uno al otro. Llegaron a una ciudad portuaria días después. El olor a pescado y humo invadía las estrechas calles. Tomás se aferró con fuerza a la cuerda atada al cuello de Platero, temiendo que alguien se lo llevara, pero la ciudad no tenía piedad de los niños pobres ni de los animales inútiles. La gente pasaba apresuradamente sin mirarlos. Fue entonces cuando apareció Gaspar, un comerciante de ojos astutos. Se fijó en el niño y el burro y sonrió de una manera que a Tomás no le gustó. Ven conmigo, dijo. Les daré comida y refugio. El niño dudó, pero su hambre era mayor que su desconfianza. Siguió al hombre hasta un almacén oscuro y sucio. Durante unos días Tomás comió pan y sopa. Aguada. Platero consiguió algo de heno, pero lo que parecía un alivio pronto resultó ser un error. Una mañana, cuando el niño se despertó, encontró el puesto vacío. Corría por las calles embarradas, gritando a Platero, un trabajador, sin mirarlo. Señaló hacia un callejón. Tu burro ha sido vendido. Matadero. El suelo desapareció bajo los pies de Tomás. Corría sin pensar, empujando a cualquiera que se cruzara en su camino. Llegó a la puerta de hierro del matadero y vio a Platero, débil, sin fuerzas para reaccionar. La desesperación subió a su garganta, pero nadie lo escuchaba. Era solo un niño miserable que quería salvar a un animal sin valor. Fue entonces cuando una mano firme le agarró el hombro. Tomás se giró y vio a un hombre con sotana sencilla, de mirada tranquila y fuerte. Ven conmigo, dijo. El padre Emilio lo llevó ante el encargado del matadero y de una manera que Tomás nunca entendería, logró liberar a Platero. El niño rompió a llorar cuando vio a su amigo. Tambaleándose hacia él. En los días siguientes, en la iglesia, Tomás experimentó algo que nunca antes había experimentado, la aceptación. El sacerdote le dio ropa limpia y comida caliente. Había otros huérfanos allí y por primera vez no se sintió una carga. Cuidaba a Platero, ayudaba en la cocina, escuchaba historias de fe. Descubrió que no estaba solo. Pasó el tiempo y Tomás creció. Nunca olvidó el día en que casi pierde a Platero, pero más que eso, nunca olvidó el día en que comprendió que la vida no era solo dolor y soledad, había bondad en el mundo, incluso en los lugares más inesperados. Y así fue como decidió retribuir. Años más tarde, se convirtió en quien acogió a los huérfanos, cuando vio a un niño asustado en la puerta de la iglesia. Se acordó de sí mismo y del frío cortante de las estepas.
Enseñó que la vida era difícil, pero que siempre había esperanza para aquellos que tenían fe, porque al final lo que importaba no era el destino, sino quien elegía estar a tu lado en él. Viaje. Los primeros días en la iglesia fueron difíciles para Thomas, acostumbrado a la indiferencia del mundo. Le extrañaba la bondad del padre Emilio y de los demás niños. Siempre esperé que en cualquier momento alguien lo echaría o que la comida dejaría de llegar. Pero los días pasaban y él permanecía allí. Platero también estaba mejorando. Las heridas sanaron lentamente y pudo caminar sin sentirse tan débil. Tomás ayudó tanto como pudo. Barriste los pasillos de piedra de la iglesia, llevaste baldes de agua del pozo, alimentaste a las gallinas en el patio trasero. Fue un trabajo duro. Pero no fue diferente de lo que había hecho antes. La diferencia fue que ahora había un propósito. Nadie lo trató como una carga. Todos allí habían sufrido de alguna manera y quizá por eso supieron acoger sin esperar nada a cambio. Una noche, sentado en los escalones de la iglesia, Tomás miró al cielo. El viento frío seguía soplando, pero esta vez tenía una manta sobre los hombros. A su lado. Platero. Roncaba suavemente. Por primera vez desde la muerte de sus padres, Tomás se sintió seguro. No era felicidad, todavía no, pero era paz y eso ya era mucho. El padre Emilio era un hombre de pocas palabras, pero sus acciones hablaban por él. Nunca preguntó por el pasado de Tomás, nunca le hizo sentir vergüenza de lo vivido. Yo solo enseñé. Mostró cómo plantar en la pequeña parcela de tierra detrás de la iglesia y cómo reparar zapatos viejos para que duren más tiempo, pero, sobre todo, demostró que, el mundo aún tenía bondad, si supiéramos dónde mirar. Pasaron los años y Tomás creció. La vida de la iglesia moldeó en quien se convirtió. Aprendió a leer los textos antiguos del Padre y aprendió a cuidar a Platero con paciencia y cariño. Pero, sobre todo, aprendió que el dolor que experimentaba no tenía por qué definirlo. Podría ser más. Platero fue envejeciendo con el tiempo y sus pasos se hicieron más lentos. Tomás sabía que un día se iría, pero no dejó que la tristeza dominara su corazón. Después de todo, si había algo que había aprendido era que las cosas importantes nunca se perdían del todo. Un día lluvioso, un niño apareció en la puerta de la iglesia. Era pequeño, delgado, con los mismos ojos hambrientos que alguna vez tuvo Tomás. El padre Emilio lo recibió sin dudarlo, pero fue Tomás quien le trajo una manta y le dio un plato de comida. Y en ese momento él entendió, comprendió que todo lo que había experimentado, el abandono, el hambre, la desesperación lo había preparado para ese momento. Comprendió que el sufrimiento no tenía por qué ser un final, sino un nuevo comienzo. Ese dolor, si se utiliza de la manera correcta, podría convertirse en compasión. Pasaron los años y Thomas se convirtió en algo más que un simple ayudante de la iglesia. Cuando el padre Emilio se hizo demasiado mayor para cuidar de los niños, fue Tomás quien asumió esa responsabilidad. El niño perdido del pueblo era ahora un guía para otros huérfanos. Las frías noches en las estepas, ya no eran una pesadilla lejana, eran un recordatorio de lo que había superado, de lo que Dios había puesto en su camino para que comprendiera que nunca estaba realmente solo. Gaspar, el comerciante que lo engañó, volvió a cruzarse en su camino un día. Era viejo, con barba sucia y aspecto cansado. Su negocio había fracasado y él vagaba en busca de un plato de comida. Cuando se acercó a la iglesia, esperando limosna, encontró a Tomás, y, para su sorpresa, Tomás no le guardó rencor. Lo acogió como
Hubiera acogido a cualquier otra persona necesitada. Le dio pan, le ofreció refugio. Gaspar no entendió. ¿Por qué me ayudas después de lo que hice? Tomás simplemente sonrió. Porque un día yo también necesité ayuda y alguien me tendió la mano. La iglesia creció bajo el cuidado de Tomás. Llegaron más niños y nunca rechazó a ninguno. Donde antes solo había soledad, ahora había un hogar. Donde antes había desesperación, ahora había esperanza. La vida nunca fue fácil, pero Tomás aprendió que la fe no significaba ausencia de dificultades, significó saber que, incluso en los momentos más oscuros, había un propósito. No habría llegado allí sin el sufrimiento que atravesó. Platero vivió sus últimos años rodeado de cariño. Cuando finalmente se fue, Tomás lo enterró bajo el gran árbol detrás de la iglesia, y mientras miraba la sencilla lápida, supe que el burro nunca fue solo un animal. Platero fue un símbolo de su viaje, de su supervivencia. Pasó el tiempo y Tomás se convirtió en el nuevo. Padre de la iglesia, sus manos, antes sucias por el polvo de los caminos, ahora eran las manos que bendecían, que acogían, pero nunca olvidó de dónde venía, nunca olvidó el frío de las noches sin rumbo, y por eso nunca cerró sus puertas a nadie. Sabía que el dolor moldeaba a las personas, pero también sabía que el amor las transformaba. Al final, comprendió que su vida nunca fue un error, nunca fue un castigo, fue una lección, prueba de que todo lo que necesitas es fe para encontrar el camino de regreso a casa. Tomás aprendió que la fe no consiste en tener todas las respuestas o no enfrentar nunca dificultades. La fe es la fuerza que nos mantiene en pie cuando todo a nuestro alrededor se derrumba. Podría haberse rendido ante el odio, la desesperanza, el vacío de la pérdida, pero eligió creer. No fue una decisión fácil, ni se tomó de la noche a la mañana, pero paso a paso, día tras día, comprendió que nunca estaba solo. Dios siempre estuvo ahí, incluso en las noches más frías, incluso en los momentos de hambre y abandono. Tu fe no cambió el pasado, pero transformó el futuro. Y así continuó viviendo Thomas, guiando a otras almas perdidas. Enseñando que el dolor no tiene por qué ser una carga eterna. Todo puede cambiar cuando abrimos nuestro corazón a la fe, cuando entendemos que incluso las cicatrices más profundas pueden dar lugar a algo hermoso. Su historia no fue una de sufrimiento, sino de superación. No fue una pérdida, sino un reencuentro. Porque al final, no importa cuánta riqueza acumulemos o cuántos errores cometamos, lo que realmente nos sostiene es la certeza de que todo lo que se necesita es fe para encontrar un nuevo comienzo.